La Desterrada, una radio dedicada a difundir cultura. Por los caminos de la cultura, el programa de FACRA, Federación del Arte y la Cultura de la República Argentina, todos los viernes de 15 a 16 horas por ladesterrada.com, los que encienden las estrellas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Iniciamos un nuevo programa de Por los Caminos de la Cultura, evento auspiciado por FACRA, y en esta oportunidad a través del proyecto cultural Generación Abierta. En la conducción, Nora Patricia Nardo, quien les habla, Luis Raúl Calvo, en la operación técnica, Lucas Martínez. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos los oyentes de la radio, La Desterrada. Un honor estar aquí compartiendo. Nuevamente, porque ya estuvimos el año pasado por compartiendo por FACRA este espacio tan interesante que nos brindan. Bueno, comentamos un poquito algunas de las actividades de FACRA próximas. Se prepara para el mes de abril en la Casa de San Luis en Buenos Aires el reconocimiento del Teatro del Pueblo, que se instaló en el Abasto, en la calle Lavalle 3636. 2 salas, una denominada Somigliana, de 110 butacas, y la otra denominada Teatro Abierto, de 60 localidades. También habrá un reconocimiento de FACRA al conocido por nosotros periódico barrial Desde Boedo. Así es. Recordamos a su vez la distinción que FACRA otorgará a los gestores del diccionario guaraní, traducido al español, inglés y Portugal. Respecto a POA, que pertenece a FACRA, con motivo de cumplir 30 años de vida, la Asociación de Poetas Argentinos festejó tal acontecimiento en la Cena Anual de Poetas, en la que se otorgaron a sus miembros fundadores una plaqueta. Y respecto a lo que decíamos del periódico de Boedo, es un periódico emblemático de la zona de Boedo, en su edición del mes de enero, precisamente publicó una nota de Edgardo Lois en la que se refleja la rica historia de la Asociación de Poetas Argentinos. Qué interesante, ¿no es cierto? Toda aparte una actividad, un periódico barrial que sea gratuito, cultural, ¿no? Que llega tanto. Bueno, Boedo tiene esa cosa, Boedo, Caballito, digamos, no vamos a hablar de... No, son barrios que le realidad prestan mucha atención. Lo que pasa es que Boedo se ha distinguido, entre otras cosas, por el hecho de haber hecho un estudio muy pormenorizado de instituciones y personalidades del barrio. Así es. ¿No? Y a través de plaquetas y otras cosas, digamos, como que aquellos que vamos por esas calles, ¿no?, nos reconocemos en la cultura. Así es. Hace poco, justamente en nuestro café literario, hablábamos, por ejemplo, de la plazoleta de las esculturas, que está ahí justamente en la calle Boedo. Y donde nuestra querida amiga Elisa de Gistani tiene una hermosa estatua. Una hermosa escultura de ella, como de otros tantos reconocidos escultores, ¿no es cierto? Así es. ¿Sabés que desde el 20 de febrero, y esto tiene que ver con educación, se puede tramitar digitalmente el boleto estudiantil ingresando a la página en este caso es para la provincia de Buenos Aires, para los niveles primario, secundario y universitario? Ajá. Forma gratuita, los chicos pueden ir teniendo el boleto estudiantil, porque bueno, van a comenzar las clases, veremos, pero tienen que estar con esto ya organizado. También se capacitaron a más de 900 niños, niñas y adolescentes con respecto a la prevención del dengue. Especialistas de ACUMAR recurrieron a escuelas de la cuenca de La Matanza de Riachuelo para brindar información sobre enfermedades transmitidas por el mosquito. Esto tiene que ver con la prevención, que nosotros siempre hacemos hincapié en las escuelas y cuando trabajamos como profesionales, sí, la importancia de prevenir antes que
la acción en sí. Así que el operativo fue realizado conjuntamente con las escuelas abiertas de verano del gobierno de la provincia, y a partir de acciones lúdicas y educativas se brindó información sobre el virus dengue, cómo prevenirlo y realizar un abordaje previo a la asistencia médica. Y otra cosa importante que nosotros nos vamos a hablar de cosas buenas que se hacen, ¿no es cierto?, de lo que pasa también en nuestro país, pero también de aquellos que postulan al equipo argentino de antropología forense para el Premio Nobel de la Paz 2020. Magnífico. El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y la Universidad Nacional de Quilmes impulsan el reconocimiento, la tarea en el ámbito de la ciencia aplicada a conocer la verdad y colaborar con la justicia, un trabajo que viene realizando este equipo de argentinos con más de 60 países víctimas de desapariciones forzadas, violencia étnica, política, institucional, de género y religiosa, desapariciones actuales, narcotráfico, trata de personas, crimen organizado y procesos migratorios, guerras, conflictos armados, accidentes y catástrofes. Me parece que, bueno, es un reconocimiento que hay que impulsarlo a nuestros profesionales amigos del Consejo Latinoamericano de Ciencias que vienen trabajando conjuntamente con la Universidad de Quilmes, que en realidad impulsan este premio Nobel al equipo argentino de antropología forense. Sí, ya de por sí es un reconocimiento importante, ¿no es cierto? Ya viene, claro, que se haya pensado en ellos. Así es. Comentamos que sigue en la calle nuestro último número de la revista Generación Abierta, edición impresa, Letras, Arte y Educación, la revista que fue declarada de interés cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el año 2000. Estamos en presencia del número 75 de la revista, que fue fundada, su primer número se presentó en junio del año 1988. En tapa, para nuestros oyentes, podemos decirles que hay una entrevista a María Teresa Andrueto, quien, entre otras cosas, nos dice: lo que sostengo es la importancia de la soberanía de la lengua. También nuestro corresponsal en España, Paco Pepe Díaz Alejo, tuvo la oportunidad de entrevistar al escritor Blas Matamoro, argentino radicado en España hace muchos años. Él nos dice: he escrito en un vaivén subido a un vehículo con incesante movimiento a ritmo de tango. También tenemos la presencia de los últimos libros de Alberto Luis Ponzo, con una nota, la primera parte de una nota de Graciela Maturo. Recordamos Alberto Luis Ponzo, un destacadísimo escritor, gestor cultural de la zona oeste, que falleció hace algunos años. Tuvo la posibilidad de vivir hasta los 100 años, sí, una maravilla. Lúcidamente y escribiendo, y siempre Así tan es. actual. En la parte de artes visuales tenemos Nana Simone Micheli, que es la directora de 704 Oficina de Arte. Nos dice: el ser artista en este momento y en este país es un desafío. También lo tenemos al músico Oscar La Higuera, que nos dice: la revolución cultural es siempre. Muy bueno. La Higuera, quien fue distinguido hace 2 años, ¿no? Sí, como personalidad destacada de la cultura. Y lo tenemos al licenciado Gabriel de la Valle, psicólogo y especialista en el tema de adicciones, quien nos dice, entre otras cosas: una persona no es adicta porque consuma, sino por la manera en que enfrenta o no enfrenta el mundo. Muy interesante esas reflexiones. Así es, y está nuestra invitada del día de hoy. Preséntala, por favor. La profesora Liliana Corredera, amiga, poeta, ensayista, profesora en letras, ha sido vicerrectora de una de las escuelas normales del profesorado de acá de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, viene trabajando también, colaboradora de la revista Generación Abierta, ha escrito varias entrevistas que han hecho, y bueno, colaboradora de otros medios, y es un gusto tenerte acá en La Desterrada, en este programa. Bienvenida, Bueno, Liliana. Muchísimas gracias por el recibimiento, es un placer
venir acá como invitada y bueno, me gusta este espacio radial. Bárbaro, será un gusto para nuestros oyentes también poder escuchar tu voz, tus reflexiones. Bueno, muchas gracias. Contanos un poquito, contale a nuestros oyentes acerca de Urbana, por ejemplo. Bueno, Urbana es mi único libro editado. Hasta ahora. Hasta ahora. Que me ha dado muchas satisfacciones. En realidad, ustedes saben como amigos que he tenido una actitud muy renuente a publicar durante mucho tiempo, años. Sí, sabemos. Hasta que, bueno, me presenté a un concurso, obtuve un tercer premio y eso me impulsó a la publicación. Así que de ahí surge la publicación de Urbana. Digamos que es un tercer premio de la Fundación Argentina para la Poesía. Sí, de la Fundación Argentina para la Poesía en el año 2017. Y bueno, la satisfacción viene porque los poemas en realidad que aparecen en este libro son producto de eso, de una mirada particular sobre la ciudad, sobre determinadas escenas que ocurren a diario en la ciudad, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, y que, bueno, me interpelaron para escribirlo en forma poética. Eso es Urbana. Muy bien. O sea, ahí la mirada del poeta, ¿no es cierto?, un poco como observador de eso que está ocurriendo y que después se puede plasmar en este caso en una producción, un objeto artístico, ¿no? Sí, poético. Sí. En realidad la mayoría de los poemas surgen de esa observación. Claro. Así que, bueno, fue un placer grande poder juntarlos, preparar la edición y publicarlo. Realmente fue muy bueno, satisfactorio. Ese trabajo es muy interesante, ¿no? El trabajo previo a la publicación. Claro, ¿no? es como empezar a disfrutar del proyecto, ¿no? Claro. Del producto. Aparte uno lo va diseñando, lo va buscando, la letra. Así que... Y escuchamos una cosita con respecto a Urbana. Esta mirada que tenés de poeta es una mirada, digamos, es una mirada poética de lo que sucede en la ciudad, ¿no es cierto? También tiene que ver con esto que vos no naciste en la ciudad de Buenos Aires, sino que naciste en la provincia, en Bahía Blanca. ¿Es otra mirada, te parece, que tiene alguien que no vivió desde siempre acá en Buenos Aires? Yo creo que sí, Nora. Tocaste un punto que para mí es un punto de mi historia personal importante, porque en Urbana también hay unos poemas dedicados a Bahía Blanca, que es el lugar donde yo nací, donde viví hasta los 21 años. Pero son ciudades muy diferentes. Claro. Yo creo que lo que me llega de Bahía Blanca es muy distinto a lo que me llega de Buenos Aires, como ciudad que yo recorro todos los días. Bueno, interesante también para mí porque pude, como a la distancia, porque ya hace muchos años que me fui de Bahía Blanca, juntar, recuperar cosas de esa Bahía Blanca que tuvo que ver con mi infancia y mi adolescencia más que nada. Cosas que ya no están. Que marcan, ¿no es cierto? Y que ya no están. Sí, claro. Ahí está ese dejo de nostalgia. Exactamente, sí. Sí, hay dos poemas, uno que está concretamente dedicado a Bahía Blanca. Y por otro lado, una mirada social, digamos, mirás lo que ocurre en la ciudad, pero con un contenido social, ¿no es cierto? Como algo que te preocupa, con algo también de... no de angustia, pero sí de preocupación por la realidad que circunda. Sí, yo creo que eso es una de las cosas que más, por lo menos a mí me ha interpelado. Siempre traté de no caer en la cosa dramática. No, lógico. Si bien hay algunas escenas que son dramáticas, pero traté de imprimirles la cosa más poética. Claro. ¿no? Claro, a ver, vamos a escuchar algo, ¿no? Claro, sí. Así nuestros oyentes saben de qué estamos hablando. Adelante, Lili. Bueno, el poema que abre este libro tiene como título Urbano y dice así:
El hombre duerme sensato, se estremece en edificios angulares, cumple sus años, empuja paredes, ríe frente a ventanas de aluminio, sufre mangas sin calzar. Torres inabarcables despachan alientos, mentolados saludos, adioses sin abrigo. El techo blanco derrumba oxígeno gris, esperas de vino largo, cuando la carne sola duele, ahí donde el concreto hace ciudad. Muy bien, bueno. Estas cosas, ¿no? De los sueños también del hombre no cumplidos, ¿no? Exactamente, rodeado de una cantidad de cemento que muchas veces se vuelve inabarcable. Claro. Así que, bueno, puedo leer otro poema. Sí. ¿Por qué iniciaste con Urbano? ¿Por el título? ¿Porque de alguna forma refleja, digamos, el espíritu del libro? Yo creo que sí, Luis, porque Urbano me apareció como esa persona que podemos ser cada uno de nosotros en un mundo tan de cemento, claro, tan de paredes, y donde muchas veces en ese conglomerado la soledad suena más fuerte. Claro, sí, como las grandes metrópolis, ¿no? Claro. Sí. Adelante, otro poema. Este otro poema se llama Bien queridos. Alguien fractura la esperanza de digerir cortes de carne roja. Expone la vejez como mal endémico que engulle aspirinas y transita lento por miedo a morir. Alguien calcula cuántas veredas hay que repartir como frazadas. Calcula a los niños de la calle como tapa de diario. Alguien pinta las palabras con anestesia indeleble. Muy bueno, muy bueno. Va más para el lado de lo social. Claro, sí, bueno, es un libro que reúne, ¿no?, todos estos aspectos, ¿no?, que tienen que ver con lo social, con lo humano, ¿no?, más intimista, con la infancia, porque bueno, hay una parte también dedicada a Bahía Blanca, ¿no es cierto? Sí. ¿Puedo leerla? Sí. Se llama El Sur, la Bahía. Hay mar, pero no. Ceremonia de los vientos, sí. Flete surero hasta secar el parque. Vías que ya no. Estaciones, esperas que ya no. Y en los bordes urbanos un cangrejal de mareas lunares que zozobran el pie, la pisada, en espejo de barro. El rojizo del cielo, esa anchura de esquinas donde hay demasiado espacio y ausencia. Muy bueno, muy bueno. ¿Ustedes saben que hoy es el Día de los Bailarines? No. Ah, mira. Me llega a través justamente de prensa de Facra. Así que bueno, muchas felicidades para los bailarines. Claro. Qué bien. ¿No? Pensemos los bailarines, cuántos de ellos, ¿no? Han triunfado en el mundo y nos han representado también, ¿no? Exactamente, una profesión bastante sacrificada, de bastante también ejercicio y tesón, ¿no es cierto?, de responsabilidad, no solo bailarín. Claro, sino sí, que, bueno, en muchos de ellos también esfuerzo. Mucho esfuerzo, también el trabajo teórico. Recuerdo haber sido amigo de Rodolfo Dinzel, que junto con su señora formaban una famosa pareja, los Dinzel, que hasta estuvieron en Casablanca, ¿sabes? En la época de Reagan. Qué bárbaro. Bueno, yo recuerdo también a mis alumnas cuando era maestra, que estudiaban en el Colón, que su sacrificio, ¿no? Claro. A la mañana temprano iban al Colón, después venían a la escuela y seguían estudiando particularmente con profesores. Sacrificio desde el estudio, desde la forma de comer, desde seguir perfeccionándose. Así que bueno, un homenaje a todos los bailarines. Y no sé, vamos a la música. Sí, vamos a ir, pero antes queremos invitarlos porque el próximo viernes 6 de marzo a las 19 horas, en el Bar Lavalle, que está en Lavalle Rodríguez Peña, se va a presentar el nuevo libro de Daniel Arias, que se llama Los Nuevos,
va a haber palabras a cargo de Carlos Carbone y Luis Benítez. Esto tiene que ver con la presentación del libro de Daniel Arias. Por su parte, comentarles que nuestro ciclo de letras y arte que realizamos en el Café Montserrat desde hace 28 años, este año va a comenzar, estaba pautado para comenzar el 20 de marzo, pero como el bar entra en refacciones, vamos a iniciar el ciclo el viernes 3 de abril. Así es, así que están todos invitados en San José 524 a las 19 horas, entrada libre y gratuita para pasar un momento de arte, como dijiste vos, lectura de poesía, muestras de artes visuales, música y amigos. Así que los esperamos. Bueno, vamos a ir al primer tema musical. Le vamos a pedir a Lucas de encontrarnos con el cantautor uruguayo Fernando Cabrera. Adelante. No hay tiempo, no hay hora, no hay reloj. No hay antes, ni luego, ni tal vez. No hay lejos, ni viejo, ni jamás. En esta olvidada invalidez. Si todos se ponen a pensar, la vida es más larga cada vez. Te apuesto mi vida una vez más. Aquí no hay durante ni después. Deja no me lo repitas más. Nosotros y ellos, vos y yo. Que nadie se ponga en mi lugar. Que nadie me mida el corazón. La calle se empieza a incomodar. El baile del año terminó. Los carros se encargan de cargar los restos del roto corazón. Acá en esta cuadra viven mil. Clavamos el tiempo en un cartel. Somos como brujos del reloj. Ninguno parece envejecer. Mi abuelo me dijo la otra vez. Me dijo mi abuelo que tal vez su abuelo le sepa responder. Si el tiempo es más largo cada vez. Discrepo con aquellos que creen que hay una sola eternidad. Descrean de toda soledad. Se engaña quien crea la verdad. Acá no hay tango, no hay tongo ni engaño. Aquí no hay daño que dure 100 años. Por fin buen tiempo, aunque no hay un mango. Estoy llorando, estoy me acostumbrando. Se pasa el año, se pasa volando. Ya no hay más nadie que pueda alcanzarlo. Y yo mirando, sentado en el campo, cómo se pasa el año volando. No pasa el tiempo, no pasan los años. Inventa cosas con cosas de antaño. A nadie espera, la casa de al lado se va acordando, se acuerda soñando, se va acordando. Por eso te pido una vez más. Acá no hay paz, no hay tómatelo todo con bien. tranquilidad. Aquí no hay daño que Puede dure ser 100 ayer, años. nunca o después. Por fin buen tiempo, aunque Pero no tú hay acordame más. alguna vez. Estoy llorando, estoy Por me eso te
pero con tranquilidad. Puede ser ayer, nunca o después, pero tu amor dame alguna vez. Pero tu amor dame alguna vez. Pero tu amor dame alguna vez. Escuchamos La casa de al lado en la interpretación de Fernando María Cabrera Seijas, ese es el nombre completo de este guitarrista, cantante, compositor de música popular uruguayo. También escribe poesía, enseña y produce música y posee una extensa carrera como solista. Se ha desempeñado como compositor de música para películas, como arreglador musical y es un referente importante por toda una nueva camada de música uruguaya, entre la cual se encuentra, por ejemplo, Jorge Drexler. Ah, claro. Bueno, antes de iniciar la parte del tema de educación, que nos interesa también poder desarrollarlo con vos, Liliana, por toda tu trayectoria como docente, vamos a ir al segmento de artes visuales. Buenísimo. Con Adriana Gaspar. Muy Adelante, bien. Lucas. Tomamos contacto con Adriana Gaspar, a cargo del segmento de artes visuales de nuestro programa de radio. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Sabemos que vas a formar parte, participar de una muestra importante que se va a inaugurar muy próximamente. Sí, CEDIAT, Cultura, Camargo 1020, Espacio de Arte y la Asociación Civil Enlaces Territoriales para la Equidad de Género convocaron artistas visuales, mujeres y también artistas performáticas para realizar una exposición y para accionar en la muestra Poseedoras de Derecho Accionando la Igualdad en el marco de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, bajo el lema Para que no quede nadie atrás. Es la problemática de género, ¿no es cierto? Sí, quiero comentarles, sí, la problemática de género está a nivel general. centrada a nivel general acá. Quiero comentarles que la curaduría de esta muestra es de Moira Antonello, quien trabaja toda la temática de género y el tema de los derechos y la igualdad y la equidad hace mucho tiempo. Así que la muestra se va a inaugurar el día 5 de marzo a las 19 horas, como dije antes, en Camargo 2020. El sábado 14 de marzo va a ser un día que además se van a realizar acciones performáticas. Y bueno, y como creo que le dijiste antes, al comienzo, fui seleccionada para participar de esta muestra. Qué bueno, felicitaciones, Adriana. Muchas gracias. ¿Dijiste Camargo, la dirección? La dirección es Camargo 1020. ¿1020 o 2020? No, 1020. 1020. Camargo 1020. Perfecto. ¿Y el horario de inauguración? Es a las 19 horas del 5 de marzo. Va a haber una muestra y a su vez, ¿cuánto dura? El sábado 14 va a haber un evento de acciones performáticas. La muestra va a estar hasta abril. Desde ya están todos invitados. Entrada libre. Entrada libre, por supuesto. Y en el caso tuyo, Adriana, ¿qué es lo que vas a presentar? Bueno, en el caso mío, yo vengo trabajando sobre la temática de violencia de género hace ya unos cuantos años, y el año pasado, en el 2019, yo empecé a trabajar el tema de la pérdida de identidad de la mujer cuando llega a un estado extremo de vulnerabilidad. Fue una muestra que te acordás que hice en Espacio I, sí, lugar cultural, que dirige muy buena. Cristina García Oliver. Fuerte, pero muy... Sí, muy conceptual, muy simbólica. Y bueno, y trabajé mucho
sobre justamente la pérdida de identidad de estas mujeres que sufren la violencia de género, ya sea física, institucional, simbólica. Bueno, hay como diferentes ejes o formas de sufrir violencia de género, ¿no es cierto? Así que yo sigo trabajando porque este año voy a realizar una muestra con este mismo eje y bueno, y presenté unos collages y unas técnicas mixtas que justamente abordan este tema, ¿no? El tema de la pérdida de identidad. Yo hablo de pérdida de identidad porque creo que cuando la mujer llega a ese estado de vulnerabilidad, cuando no tiene un apoyo, porque convengamos que el tema de violencia de género es un tema muy transversal porque atraviesa diferentes capas y hay mujeres que realmente no tienen recursos porque quedan despojadas de todos sus derechos, ¿no? Entonces se pierde la equidad. Y esto hace que también no te reconozcas a vos mismo, ¿no? Claro. Ese tema es el que yo empecé a abordar, particularmente ese tema. En la muestra en Espacio Hoy. En Espacio Hoy, dentro de lo que es la violencia de género. Si vos me preguntás, yo te dije antes, es muy simbólica mi obra y bastante conceptual. ¿Por qué digo esto? Porque es una obra que vos entrás y la ves y quizás no te impacta de entrada, pero cuando te parás frente a la obra y la empezás a mirar y quedas impactado. Sí, porque es una obra conceptual pero muy potente. Es muy potente, pero no tiene, no trabajo con el efecto del shock. No. Como sí trabajé en el año 2014, 2015, cuando empecé a trabajar con el tema violencia de género. Y por eso digo que lo que estoy presentando acá es muy conceptual, muy simbólico, pero más allá de mi obra, quiero contarte, Luis, que participan artistas muy importantes en esta muestra, muy luchadoras por los derechos de las mujeres, así que creo que va a ser una muestra realmente muy bella, e insisto, creo que la curaduría de Moira Antonello va a ser muy buena. Fantástico, y aparte sirve también para seguir mostrando, ¿no?, frente a la sociedad ciertas necesidades, ¿no?, que la mujer todavía debe, digamos, de alguna forma seguir trabajando y luchando, ¿no?, porque mismo vos lo has comentado en otras oportunidades, todavía hay mucha postergación en muchos aspectos. Todavía, ¿no? Hay mucha postergación. Todavía no podemos hablar de equidad ni de igualdad de derechos, y creo que para lograr todo esto que nos proponemos tenemos que seguir transitando las calles y las avenidas, las plazas de nuestro país, cada una de las mujeres desde el lugar donde está. Buenísimo, Adriana. Bueno, mucha suerte, felicitaciones a todo el colectivo y hasta muy pronto. Bueno, muchas gracias. Muy bien, una invitación de Adriana a una muestra muy importante, ¿no? Por todo lo que por el atañe tema de género, ¿no? Exactamente, y a violencia, y seguimos con este tema que nos preocupa, ¿no? Nos ocupa también, un tema que en los últimos días o meses está en el tapete, está en las reuniones, en los encuentros con colegas, amigos, con respecto a la violencia en este caso de adolescentes, a la violencia que cotidianamente vivimos a través de los medios y que la volvemos a vivir y tratar de comprender y analizar para ver sus causas y
y ver las formas de prevención, ¿no es cierto? Sí, partiendo un poco, ¿no?, de este hecho tan desgraciado como el asesinato de Fernando Báez, ¿no? Así es. Que bueno, nos deja mal como sociedad, ¿no? Sobre todas las cosas, porque es como que de pronto ocurre en un lugar en el cual periódicamente ocurren hechos de violencia a la salida de los boliches, y esto lo decimos con propiedad porque tenemos gente amiga que está en relación a este tipo de trabajo, y lamentablemente, como en todas las cosas, esto sale a luz cuando ocurre un hecho como este tan desgraciado, ¿no?, que es la muerte de alguien. Así es, los hechos de violencia ocurren dentro y fuera del boliche, ocurren en los alrededores cuando se cae un balcón, que también es un hecho de violencia inesperado, y bueno, son cuestiones que nos interpelan, como Urbana interpela a Liliana, lo que sucede, ¿no? Es una mirada diferente que hay que tener para poder actuar, ¿no? Esta distancia necesaria para decir, bueno, para que esto no pase más, no solo como legado, digamos, de palabras, sino como algo realmente fuerte que nos deje marcas en la subjetividad y que hagamos algo diferente. Vos trabajaste muchos años como vicerrectora de una escuela pública, ¿no es cierto? Sí. Y en las escuelas, el tema de violencia en los últimos años se ha instalado, ¿no es cierto? Pero se han hecho cosas. Esto es importante marcarlo, porque a raíz de este lamentable hecho de Fernando, uno ha visto en muchos medios hegemónicos que han invitado a mucha gente que de pronto se pone a hablar del tema de educación, y vos te das cuenta que no conocen del tema, que no han participado, no han estado en campo, y escuchás como que dicen, no, porque habría que hacer tal cosa y habría que hacer tal otra. Y se ha hecho tanto que en realidad vos decís, no puede ser que esta persona esté acá en un canal de televisión ocupando un espacio, ¿no es cierto?, cuando en realidad no tiene las capacidades para estar, ¿viste? Ahí. Exactamente, me quedé pensando porque Nora hablaba de la subjetividad. Y todos sabemos que la subjetividad es una construcción, donde, digamos, aparecen un montón de factores. Si pensamos la escuela como un gran espacio de construcción de la subjetividad, y lo pensamos en función de evitar la violencia, y bueno, hay que armar un plan, ¿no es cierto?, desde cada uno de los actores que apunte a eso, porque no solamente la violencia es el golpe físico, que a veces los adolescentes lo realizan a la salida de la escuela, se agarran a trompadas, sino también hay otro tipo de violencia, todos conocemos, ustedes tienen también una amplia trayectoria de trabajo en escuelas, y que hay violencia también que se ejerce desde los adultos docentes hacia los adolescentes, e incluso desde otros sectores de la escuela, ¿no? Otro tipo de distintos personal de la escuela. Entonces, me parece que debería haber en este momento, con todo el tema que está fuertemente instalado en la sociedad, bueno, a ver, ¿qué hacemos? ¿Cómo armamos un plan que incluya a todos los actores, en el caso concreto de las escuelas, que apunte a la no violencia? Claro. Y entonces, bueno, tendrá que ver con cómo dirigirse entre cada uno de los actores, los adultos con respecto a los chicos entre sí, los chicos con respecto a los adultos, etcétera, etcétera. Me parece que atraviesa esto que yo digo, imagino un plan que debería atravesar. Una forma de poder abordar, ¿no? Exactamente. Hay que pensar que, por lo menos en nuestra sociedad, en nuestro país, ¿no? Hace ya muchos años que hubo un cambio importante, por ejemplo, en lo que fue la abolición de las amonestaciones como sistema disciplinario, ¿no? Muy proclive en la época de la modernidad, y que ya a raíz de la posmodernidad aparte se empezó a ver como que ya tampoco tenía efecto sobre los chicos, ¿no?
la aparición justamente del tema de convivencia, ¿no? Como una nueva forma de pensar la escuela, una forma más democrática, ¿no? En la cual de alguna forma esto que vos estás diciendo, ¿no? Ver de qué forma los diferentes actores institucionales pueden convivir, ¿no? En un buen clima institucional, ¿no? Tal vez es una de las formas de seguir pensándolo, porque estábamos hablando justamente cómo puede impactar esto que ocurrió con Fernando en las instituciones, ¿no? Claro, y no tener miedo a abrir este espacio, ¿no es cierto? Si estuvieran funcionando, no sé qué está pasando en las escuelas, el Consejo de Convivencia ya se tendría que haber reunido para pensar estrategias. El Consejo de Convivencia, podemos decir que en las escuelas medias están los docentes, está el profesional del Departamento de Orientación, están los alumnos, están los padres, todos elegidos por sus pares, donde se piensan acciones de prevención o a veces de sanción, si hay alguna norma que no se cumplió, pero que sería el espacio para ir pensando, como Liliana decía, este gran plan o estas actividades para abrir estos espacios de reflexión con todos los adolescentes, con los padres, yo creo que no hay que aparte dejar pensando siempre afuera. que cuando está la palabra hay una forma importante de detener justamente este acto de violencia, ¿no? Totalmente. La palabra opera en un lugar muy importante. Totalmente. Y escuchar a los pibes, ¿no? Porque en realidad los pibes saben por qué son violentos, en realidad saben por qué pegan. Cuando trabajábamos acerca de los conflictos, cuando había mediación, ellos te decían, nosotros nos ponemos violentos cuando pasa esto, aquello. Entonces me parece que hay que darle la palabra para que la pongan en movimiento y empezar a trabajar en eso. Y quizás se me ocurre detectar cuáles son los síntomas, ¿no es cierto?, más significativos, porque es como que cada época tiene determinados síntomas, ¿no? Me quedé pensando en esto que aparece bastante en los medios a partir de lo de Gesell, del desprecio hacia el otro. El chico Fernando, quedó tirado y los que lo golpeaban ni siquiera permitían que alguien lo asistiera. Claro. Digo, esto ya es de una crueldad, por supuesto, muy, muy elevada, pero bueno, ¿cuál es el lugar del otro? Y cómo puedo armar una empatía con el otro y no necesariamente un enfrentamiento. Sí. Creo que lo que estaban comentando del consejo de curso, no todo lo de convivencia, puede ser muy importante para abrir estos espacios de diálogo y poder reflexionar, ¿no? Los docentes, los psicólogos, psicopedagogos, las escuelas, ¿no? Sí, yo creo que con no hay los que tener chicos miedo tomando estos temas y pensarlo en conjunto, ¿no? A veces siempre uno decía, ¿no? En las escuelas primarias también que he actuado, no es perder el tiempo, ni en las escuelas medias, hablar durante una semana o 2 semanas sobre la convivencia, cómo vamos a trabajar, qué normas vamos a respetar, qué nos molesta a cada uno, qué no nos molesta. No es perder el tiempo, justamente es ganar espacio para que el aprendizaje aparezca, que el pensamiento aparezca y sea otro tipo de vínculo, ¿no? De vínculo entre los chicos con los adultos. Lo que sí creo que ya el hecho de viene de arrastre, ¿no? Esta cuestión de violencia y como vos decías, bueno, tirado, ya venimos viendo también en las escuelas que el hecho de ser popular, ¿no? Figurar, aunque sea 5 minutos en un video, nos hace popular y bueno, hacemos cualquier cosa para esto. Y vos también trajiste, cuando estábamos en el intervalo, algo que tiene que ver con el aburrimiento. Vamos a ir a otro tema musical y entramos a ese tema porque me parece muy interesante esa mirada. Bueno. Vamos con Fernando Cabrera. En la noche era un abrazo de despedida, te ibas de mi vida, te atrapó la noche, la oscuridad traga y no convida, quede a la deriva, tal vez fue un derroche. Los sentimientos más bendecidos
flotan como hilos, te ves en la noche con aquel beso desconocido que se fue contigo, te abracé en la noche. Era un abrazo de despedida, te ibas de mi vida, te atrapó la noche. La oscuridad traga y no convida, quede a la deriva, tal vez fue un derroche. Los sentimientos más bendecidos flotan como hilos, te ves en la noche con un sabor desaparecido que se fue contigo. Habíamos escuchado a Fernando Cabrera, acompañado por Rubén Rada, en este tema que se llama Te abracé en la noche. En Generación Abierta número 75, en una entrevista que José Mugni, corresponsal de nuestra publicación, le hiciera a Nicole Barrier, poeta, ensayista, editora, tiene una colección en Harmattan, París. En una de las preguntas dice: consejos para los jóvenes poetas. Una mujer muy comprometida, aparte Sí. a nivel social. Tuvimos la oportunidad de tenerla en Buenos Aires a través de nuestro grupo Travesías Poéticas. La tuvimos en el Café Antonio Así es. Oliverti, leyendo, conversando. Dice: consejos para los jóvenes poetas: leer, leer y leer. Hay que leer mucho, dejarse inspirar por los otros, y tampoco dudar en aislarse, en resentarse sobre uno mismo, escaparse de los lugares donde la gente se muestra demasiado para privilegiar los verdaderos encuentros. Luego es cuestión del azar, de los encuentros y de la apertura que aceptamos hacer hacia los otros. Pareció muy interesante, ¿no?, esta reflexión de Nicole. Muy interesante. Bueno, estábamos justamente con este tema que tiene que ver con cómo abordar la problemática de violencia, y vos tenías algo interesante para comentarnos, Lili. Sí, quería traer, porque a partir de la lectura de una nota que salió en página 12 ayer, que se llama Violentos sin causa, y que es un psicoanalista que analiza esto que ocurrió en Gesell. Fenómeno. Hay una parte que a mí me parece interesante, que decía que hay grupos donde el aburrimiento, digamos, es tan fuerte que no le encuentran, digamos, salida. Lo único que los activa fuertemente, dice ahí, es el divertimento sádico. Y es un poco lo que dice este psicoanalista que ocurrió, una hipótesis de lo que ocurrió en Gesell, ¿no? Esta cosa de golpear y golpear y golpear hasta que, digamos, bueno, murió. Y por otro lado se genera como una, digamos, una reacción deshumanizada, porque la víctima aparece, digamos, como un ente que no sería, digamos, que no tendría ningún tipo de empatía con el victimario, sino la víctima sería alguien a quien hay que acabar. Que esto fue lo que ocurrió. Bueno, es deshumanizante por donde se lo mire. Sí, es una mirada para pensarla realmente, ¿no? Sobre todo porque muchas veces ocurren hechos, digamos, de enfrentamientos marcados, y bueno, a raíz de ahí, pero acá fue algo que aparte había ya quedado finalizado, ¿no es cierto? Y estamos hablando de un grupo que ya tenía esta característica, ¿no?, de salir a ser bardos, digamos, ¿no? Como algo que tenía que ver con lo que a ellos les hacía sentir bien, ¿no? Exactamente, sí. Aplastar al otro. Aplastar al ¿no? otro. Para sentirse supuestamente superiores, había que aplastar al otro. Claro. Y eso es lo que me parece que hay que trabajar en las escuelas, ¿no? Tomar esto como un indicador, porque ocurre en todos los sectores sociales. Eso quedó claro acá. Claro. Esto quedó claro.
Así es. Y el tema del aburrimiento. El tema de la ¿no? bulia, del aburrimiento, ¿no? El tema de la falta de proyectos. Este tema de incentivar constantemente, ¿no? Yo a veces pienso en los chicos que tengo a mi alrededor, constantemente para que no se le aburran, se le está dando cosas y cosas. Y recuerdo, bueno, está bien, eran otras épocas, pero nosotros los adultos estaban poco tiempo con nosotros y encontrábamos cómo divertirnos sin necesidad de un objeto en especial, ¿no? O si nos aburríamos, sabíamos cómo aburrirnos. Me parece que en esta sociedad de consumo esto tiene que ver con no dejar este tiempo, que quizás también lo dice Barrier, ¿no? Este tiempo de alejarnos y estar un poco solos con nosotros mismos y pensar y con nuestros proyectos y con quizás antes con el diario íntimo que hacíamos cuando éramos chicos, pero me parece que ella falta plantea ese instante de soledad, ese espacio de soledad necesario, ¿no? Exacto, que no lo ofrecemos cuando son chicos ni tampoco se toma cuando son adolescentes. Entonces me parece que hay que ir viendo, ¿no? Cómo vamos criando desde algún lugar a los nietos. Bueno, estamos hablando de la educación, de las instituciones y el lugar primero son las familias, ¿no? Como pensar con la familia todas estas problemáticas, ¿no? Cómo ir pensando todos estos procesos. Creo que la escuela también puede recibir a las familias. De hecho, en el Distrito Sexto se recibía a las familias desde el nivel inicial con un equipo que era de salud, equipo de orientación y la supervisión. Se abrían las escuelas a los padres una vez que ingresaban a nivel inicial para trabajar estos temas de los límites, ¿no? De la sexualidad, de género en este caso, diríamos ahora, pero que se abría el espacio porque, bueno, para charlar estos temas que tienen que ver con la crianza Como decís vos, son espacios de producción, no son espacios en los cuales se le resta a la escuela, al contrario, se le suma, porque aparte un buen clima institucional en definitiva termina ayudando no solo a los vínculos, sino también al proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no es cierto? Sí, y el deporte, ¿no? Me parece que el deporte trabajado bien, donde la competitividad, digamos, se pueda manejar, se pueda controlar, porque se trata de eso, bueno, tiene que ayudar a acercarse al otro, y el otro no como un enemigo, sino como un compañero. Seguro. Ganar, bueno, perder. y ahí tiene mucho que ver las familias, porque lamentablemente muchas veces las familias no contribuyen justamente cuando los chicos, ¿no? Los adolescentes están jugando, son ellos los que de alguna forma sin darse cuenta promueven esta cosa de competitividad. Cuando nosotros éramos chicos los adultos no existían, nosotros jugábamos y era un espacio de juego. Cuando íbamos a competir, competíamos nosotros, pero no había ninguno que nos marcaba cosas, ¿no? Este espacio de un padre adolescente, en realidad, más que de un padre de la figura adulta paterna que necesita un niño, digamos, y un adolescente. El padre se desdibuja con su función paterna, padre-madre, ¿no es cierto? Porque en realidad incentivan como si fueran compañeros a esta cuestión de ser el mejor o a pelearse con el compañero o mismo con ahí viene la cosa, viene la cosa. Entonces esto también, ¿qué pasa con los adultos nosotros en este caso, ¿no? También hablábamos del tema de que cuando había tomas en las escuelas eran los padres que incentivaban a los chicos a tomar las escuelas y les llevaban las bolsas de dormir diciendo qué suerte que vos lo hacés, yo no lo pude hacer. También hubo épocas difíciles donde no se podía tomar. Sí, yo creo que eso tiene que ver con épocas muy negras de nuestra historia, ¿no es cierto? Y bueno, de pronto a veces a partir de ahí surgió eso, creo, ¿no? Claro, pero bueno, también siempre decimos de abrir canales de diálogo y ofrecer otra mirada para poder resolver los problemas. Es así. Yo de todas formas siempre insisto con que cuando un chico de pronto, un grupo, estamos hablando de los centros de estudiantes, ¿no? Sí. Pueden manifestar esto. Lo que está manifestando es algo en el fondo muy loable, porque generalmente tiene que ver con ver de
qué algo. forma poder mejorar la escuela, la infraestructura de la escuela, ¿no? Desde ese lugar, digo, Sí, ¿no? sí. Tendría que haber habría otra que escucha pensar, para claro, que no sea de esa manera. para que no se llegue a una instancia extrema. Decimos. Exactamente, sí. Bueno, es un poquito para que nuestros oyentes, ¿no? Poder aportar un granito de arena sobre un tema tan difícil. Me gustaría destinar los últimos minutos para ir cerrando con el tema de poesía. Vamos a comentarles que Hoy, ¿no? También. hoy a las 19 horas en el bar Lavalle, Rodríguez Peña y Lavalle y Rodríguez Peña. María Amelia Díaz y Susana Cataño con Extranjera a la Intemperie organizan por un lado un homenaje a Olga Orozco y una lectura de poesía en la cual van a participar muchos poetas amigos. Vos sos una de las poetas invitadas, me Lili, invitaron a partir de las 19 horas. Sí, ¿cierto? exactamente. Bueno, después el miércoles 13, a las 19 horas, también en el Bar Lavalle, va a iniciarse el ciclo de Último Infierno de APOA. Mira vos. Muy Así bien. que para que la Ahí gente más o estaremos. menos vaya ir incorporando una agenda, ¿no es cierto?, con ¿Qué las día actividades. dijiste? Miércoles 11 de marzo. 11. Miércoles 11 de marzo. Bueno, estamos con el libro Urbana, primer libro de Liliana. ¿Estás proyectando un próximo libro? ¿Estás escribiendo? ¿Cómo se dio este proceso posterior a Urbana en vos? Viste que después de editar un libro hay un movimiento un tanto dificultado. Sí. Bueno, yo asisto a un taller de escritura poética de Laura Yazán y en realidad a mí me viene bien, es un ambiente que me estimula a la escritura, así que bueno, hay gente que digamos reniega de alguna manera de los talleres de escritura. A mí son diferentes miradas sobre el sí. tema. Yo siempre los he destacado como un espacio importante para reflexionar sobre la poesía. Exactamente, ¿no es sí, a cierto? mí me... Poder compartir con un otro. A mí me hace bien. Claro. Y bueno, sí, yo he seguido escribiendo, todavía no me ha surgido la idea de hacer una publicación, pero bueno, en algún momento por ahí se da. ¿Pero estás trabajando? Sí, estoy trabajando. Sí, he participado de antologías. Teología. La antología por los 25 años del Café Antonio Aliberti. Que bueno, estuvo muy linda esa publicación. La otra antología, 24 mujeres. Ahora. Del año pasado. Claro. Una poesía femenina, digamos. También participé. Y bueno, me han convocado para otras antologías, así que... Bueno, eso es una forma también de ir difundiendo tu poética, el libro, ¿no es cierto? Diferentes lugares. Sí. Claro. Y ir a leer donde me invitan, exacto, que también es un modo de difusión. Exacto. Así que por ahora, yo el año pasado me dediqué a eso y la verdad que lo pasé muy bien. Así que bueno, ya veré cuando pinta, como dicen los chicos, cuando pinta. Esos son procesos interiores, ¿no? De cada uno. Exactamente. Y bueno, de ahí... si les parece, voy a leer 2 poemitas más. Dale. Uno que se llama Cuerpo Palabra. Vereda de superficie blanda, cuerpo de loba, pone el deseo ahuecado en la patria de la mano, en el muslo, en la cocina del brazo, junta el animal en el ombligo, risa en la humedad, junta a los otros en la espalda, en la cintura, en los codos del mercado, sostiene el ojo en la palabra, en la espera, aún cuando el zarpazo humilla la mesa de manteles azules. Y un la aspecto última, muy interesante es, noto algo que es muy importante en la poesía, no hay palabras de más. ¿No? Está muy trabajado ese tema. Sí, está trabajado, ¿verdad? Que es tan importante en la poesía. Sí, es cierto que lo he trabajado mucho. Y la última, que es dedicada a mi abuela María, se llama Artrosis. Mi abuela tenía dedos deformados, amasaba patios, consuelos, malbones, empujaba el pedal y otoñaba delantales en la orilla de la mañana. Batía el hambre con nudillos hinchados, asustaba a los monstruos del tiempo y el desamparo. Qué lindo. Excelente, la verdad. Qué hermoso recordar homenaje, ¿no?
recordar a los abuelos, ¿no? Una figura tan importante, ¿no? Nuestras infancias, adolescencia. Bueno, ya estamos cerrando. Comentarles que en el inicio de nuestro ciclo Antonio Liberti va a haber una entrevista a Luis Ferrero, presidente de APOA, y a Cayetano Semborain, fundador de APOA, justamente a raíz de los primeros 30 años de esta querida institución. Queremos agradecerle a Lucas Martínez por todo su apoyo y colaboración en nuestro programa a través de la Desterrada, y agradecerle mucho a la institución Radio La Desterrada este espacio. Lili, muchísimas gracias. Bueno, seguimos reencontrándonos. Seguro, nos vemos a cada rato. Y además, muchísimas gracias por esta invitación, que disfruté mucho. Ha sido un gusto. Y por supuesto que me siento re cómoda acá. Bárbaro. Bueno, Nora, seguimos trabajando. Seguimos trabajando. Muchas gracias a todos. Y bueno, será hasta la próxima. Hasta la próxima. A nuestros oyentes, un abrazo grande. Gracias.